Es como, hola, estamos reunidos acá, queremos crear un nuevo espacio para ustedes, un espacio en el que vamos a conversar un poco más ligeramente y un poco no solamente desde psicólogos, sino también como cada uno y cada una de las creencias que tenemos acerca de personajes, contenido multimedia y diversos personajes como por ejemplo el Joker, Thanos o otros que comentábamos, vemos en memes, vemos normalmente en las redes sociales y queremos como generar también una discusión desde ahí. Bueno, entonces para iniciar este espacio quisimos invitar a alguien, en este caso invitamos a Daniel Londoño, él es psicólogo y docente investigador de la Universidad de Antioquia. Agradezco mucho la invitación, chicas. Me parece que también es un formato que puede ser bastante atractivo. Bueno, esperemos a qué nos lleva la conversación. Muchas gracias. Bueno, Dani, muchísimas gracias por acompañarnos. Para nosotras es un gusto tenerte acá. Entonces, como una forma de iniciar, es bueno hacer una aclaración frente a estos aspectos relacionados con los personajes, que sería, digamos, los rasgos que son exagerados, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de algunos trastornos, ciertos rasgos son exagerados precisamente porque el personaje necesita de unas características para que sea como aceptado o para que se comprenda un poquito de la historia del mismo, ¿cierto? Entonces, no sé cómo quisieran empezar, hablamos un poquito de la historia de Sheldon para que también la gente conozca un poco de su historia, del personaje. Uh-huh. Sí, yo quería pues como complementar un poquito lo que estaba diciendo Aleja y es precisamente eso, o sea, que antes como de iniciar, cuando hablemos de un personaje de ficción, entonces tener en cuenta eso, ¿cierto? Que muchas veces en las series pues, o en la historia pueden exagerar o minimizar o modificar un poco pues como los rasgos o las características de los personajes y no siempre, digamos que en la vida real, pues por así decirlo, tiene que ser al pie de la letra. Bueno, precisamente el día de hoy quisimos entonces, como les decía Aleja, coger un personaje que es Sheldon Cooper. Él es de la serie de la teoría del Big Bang, que es una comedia. Y quisiéramos entonces iniciar esa discusión con una pregunta más dirigida a ese género, al hecho de que debe ser una comedia, es muy popular, ha sido muy popular en diversos países. Entonces, ¿qué es lo que realmente puede ser gracioso de tener un personaje como ese en una serie? Y que es uno de los personajes principales frente al que precisamente la comedia está alrededor. Entonces, ¿de dónde tomamos esa risa? ¿Qué pasa con ese personaje que genera esa reacción entonces en las personas que ven la serie? Teniendo pues eso en cuenta, precisamente haciéndome la pregunta pues a mí mismo, a mí me pasa que lo que creo que puede ser que llama mucho la atención es como la intransigencia de él en sus actitudes y el hecho de que puede sonar tan extraño que puede ser como ridículo, o sea, al punto de llevar una conducta rara, que no es normal para todo el mundo, a un punto ya, como lo decíamos, tan exagerado, tan puesto ahí, que lo que hace es ya rayar con algo ridículo, con algo que a lo que lleva es como no hay como otra forma de reaccionar que es esa risa como de pues pero no entiendo, eso no tiene sentido. Sí, estoy de acuerdo pues y me causa pues como curiosidad o me pone a pensar y es que digamos que cuando lo vemos plasmado pues en una serie y lo vemos tan ridículo que digamos que si lo tuviésemos o estuviésemos pasando por una situación reaccionaríamos igual, nos daría risa o nos molestaría o cómo reaccionaríamos frente a ciertas conductas pues, que muestra ahí en la serie. Yo creo que estoy completamente en la misma página con ustedes, chicas. De hecho, un poco antes de la palabra ridiculez, lo que se me vino a la mente fue absurdo. O sea, hay un punto en que la exageración está, y es una forma de humor muy específica, en que la exageración está, que en efecto uno se pregunta como, bueno, pues es como que lo único que me queda en este punto es reírme porque no hay manera de que procese un poco ciertas conductas y ciertas acciones, pero creo que justamente pensando en eso, la absurdez, hay un complemento bastante significativo, es que claro está, o sea, no solo es el personaje, sino
cómo entra en interacción con los demás, cómo los demás responden a esos patrones y también a esas pautas tan específicas que Sheldon establece para el relacionamiento. Entonces es un poco como, bien, la risa está en el personaje, está en la forma en que este personaje también es atendido por los otros, porque sin duda sí coloca situaciones que uno podría situar como irreales y es, bueno, entonces cómo diablos van a aceptar esto o aquello, porque se llega hasta este punto, no debiera, pero creo que eso nos permite mucho jugar con eso, con esas expresiones que no consideramos habituales, pero que a la par nos sentimos identificados en cierto punto, pero asimismo como que logramos situar eso tan disparatado en otra parte, y creo que uno juega con esos diferentes niveles para poder seguir el personaje. De hecho, yo sí me pregunto mucho eso, qué tanto es una, bueno, en particular en mi caso, o sea, qué tanto lo veo como una comedia o en ocasiones simplemente es una historia que engancha porque me está mostrando como esas condiciones que yo habitualmente no considero o estimaría que no serían posibles en la vida cotidiana. Precisamente como hablando en esa parte de la interacción, también una de las cosas que me parecen que uno nota mucho es cuando hay un intercambio entre cómo él es rígido con ciertas cosas y los otros le devuelven esa rigidez o cambian y hacen que él tenga que modificar lo que hace. Entonces es lo que normalmente podría ser pues muy desesperante, por ejemplo, cuando por ejemplo empieza a tocar y toca 3 veces y dice el nombre de la persona 3 veces y hay más de uno adentro. Entonces ellos empiezan a jugar a que si él dice Penny, contesta Bernadette, y si él dice Bernadette, contesta Penny, y es como, pues yo me puedo quedar aquí todo el día, si quieren continúen. Y se vuelve esa interacción como curiosa en cómo al otro personaje, precisamente pensando en esas personalidades y en las características, no le funciona o no le queda bien. Eso le queda es solo a Sheldon. Sí, de pronto hay, además de esos elementos, yo creo que también podría entrar, ya me dirán ustedes también si sí o si no, el hecho de que esas características a veces también pueden asemejarse a lo que uno sí pudiera realizar, ¿cierto? Entonces, a veces, unas veces sí se exagera o se minimizan ciertos aspectos, pero otras sí van muy a la par con lo cotidiano. Entonces, eso también hace como cierto, digamos, o cierta apreciación desde uno mismo de que, ay, bueno, si esto puede pasar y esto hasta me puede recordar una anécdota en la que yo me estuve relacionado alguna vez. Como sentirse identificado. Exacto. A eso. Sí, yo creo que pues además de sentirse identificado, yo creo que también tiene que ver con algo que habíamos mencionado, no sé, tiempo, y es que también como que se nos hace más fácil entender o sí, comprender como esas actitudes que él tiene, también porque conocemos la historia, ¿cierto? Entonces no nos lo presentan ahí solo pues tocando la puerta o siendo súper rígido con ciertas cosas o siguiendo pues como ciertos patrones, sino que ya sabemos y pues como su historia, entonces es más fácil para nosotros entender o decir, ah, no, es que él es así, pues, y es gracioso porque él es así y no es capaz de ser pues, de no tocar tantas veces o desayunar otra cosa, etc. Claro, como que hay una dimensión de validación también por cómo se presenta particularmente este personaje, porque claro, pues eventualmente creo que podemos discutir, en principio, disculpen, estamos refiriéndonos al personaje como tal, pero eventualmente podemos discutir, bueno, que psicopatologías o qué condiciones se le ha reconocido al personaje, si esto es así o no, bueno, cómo se pudiera como estimar, pero vean que en particular sí hay algo muy claro y es que es exagerado y habitualmente, digamos, una exageración que uno pudiera suponer genera rechazo, pues termina siendo validada también por el foco en que se transmite el personaje, pues en último término hay una condescendencia que se tiene con este personaje, si pensamos con su compañero Leonard, pues completamente supeditado a los deseos de Sheldon, a cómo Sheldon quiere hacer las cosas y tiene un poco como el fastidio que Sheldon genera en los demás es lo que también genera ese cierto tono de humor que pretende la serie. Entonces es muy importante ver historia además, pero es que es una historia
claro, está en una serie narrada desde un foco en específico que también nos genera cierto grado de validación del personaje que de hecho nos permite comprender una interacción completamente con él, porque insisto, Leonard completamente condescendiente, eso realmente no está muy bien justificado hasta el conocimiento que tengo de la serie, no está muy bien justificado el por qué, pero sí genera unas dinámicas en el cual pues, uno pudiera decir hasta qué punto la gente gira, si se permite la expresión, alrededor de Sheldon, y eso qué condiciones trae para seguir citando como esa ridiculez cada vez más arriba, y que también permite comprender como unos cambios hacia las temporadas finales de lo que Sheldon termina haciendo. Entonces a mí en particular creo que me llama mucho la atención ese nivel de validación, y ese nivel de validación creo que también compagina entonces con cierta identificación, como lo nombraba Aleja, lo situábamos, porque no sé, chicas, ustedes qué les parezca, creo que puede ser más incluso habitual que no se relacione un poco con esa idea de que pereza a las personas que un poco transmite Sheldon, ¿no? Pues sí, como dinámicas en términos de protocolos sociales o de estimaciones de deseabilidad social que uno sin duda pues no quisiera tener en algunos casos. Entonces como que Sheldon también lo hace jugar a uno con esa dimensión de lo exagerado, de lo que está por fuera. Por eso digo, no es lo cotidiano, pero como que chévere incluso que mi cotidianidad en ocasiones pudiera funcionar así, pues como Sheldon echando madres en último término en un pocotón de cosas, porque así es y hay que comprenderlo, así ha sido validado por su contexto. Y sabes que estaba pensando pues, cuando mencionaste todo esto, y no sé si, digamos, esta validación o condescendencia también de parte de nosotros también esté relacionada con su funcionalidad. ¿Qué tal si Sheldon fuera un personaje que no fuera tan funcional, que no trabajara, que dependiera más de las otras personas, en su vida cotidiana? Si también lo veríamos igual, también nos generaría como tanta validación, o nos daría más perecita. Y quiero y también pensé en algo que mencionaste, y es ese cambio que tuvo como en las últimas temporadas, que no sé si a ustedes les pasó, pero entonces yo ya era como, ay, no me gusta tanto ese personaje, qué pereza. Pues porque estaba como pues porque era como más, sí, diferente, como más, no, empático no. Es que creo que también es como la evolución que tuvo la serie, porque yo también lo notaba en que tal, ya lo que se volvió fue enfocarse en las historias, como en cómo genero yo una historia ya con tanta interacción entre personajes, porque también eso creo que es algo que va a permear parte de esa psicología del personaje, como lo mencionábamos, o esa personalidad, y es cuando supongo pues desde la parte que no conozco nada de cómo generar un guión, pero creo que si yo estoy haciendo una serie, estoy generando temporadas, empiezo a meter personajes, los empiezo a relacionar entre sí, tienen que empezar a cumplir una función, y va a llegar un momento en el que puedo pues quedarme con un muro, como si no lo muevo de aquí, ¿qué hago? O cómo genero otro tipo de empatía, otro tipo de relación con las personas que lo ven. Y esos cambios pasan, porque es verdad, el cambio de Sheldon es bien grande al final. La forma como se comporta, o sea, tiene todavía cositas chiquitas, pero creo que los grandes rasgos que tenía, muchos se fueron desvaneciendo, se van perdiendo. Pero a lo que me refiero es como, por ejemplo, a la audiencia, pues, te dice, pero a los que vemos la serie, porque entonces también ese cambio de ya, pues o a mí me pasó, no sé si ustedes, como que ya no me gusta tanto el personaje. Yo creo que puede ser como la naturalidad en la cual se establecen esos cambios de foco, ¿no? Porque incluso cuando tú hablabas de la validación que se genera en el contexto, yo no sé si realmente era tan marcada una completa validación de lo que el personaje constituía, o en efecto, o sea, cuando Sheldon estaba inserto en ese ámbito universitario, o muy específicamente en el círculo de los amigos, y cómo empezaba a interactuar con otros contextos en los cuales pues claramente había un desajuste y no era tan fácil. Por ejemplo, si pensamos en la introducción de Penny, y Penny que es como la que puede posibilitar en principio como en principios de la sátira, como lo decía Ana,
de la sátira de los comportamientos y también ciertos cambios en esos comportamientos, obligar a que haya una respuesta distinta, porque es un poco eso. Si a mí me responden diferente, pues yo si mantengo como estoy, lo que estoy haciendo, o si me toca medio cambiarlo. Entonces yo creo que particularmente siempre se jugó el personaje en una balanza que lo colocaba en lo exagerado por lo alto, pero digo por lo alto porque es que en últimas es el niño genio, es el que es más inteligente de todos y esa inteligencia parece que en cierta medida le brinda una autoridad y demás, pero entonces en el ámbito relacional, ahí es que comienza a fallar y es que también se reconoce censura por parte de Sheldon porque no entiende el sarcasmo y a medida que no entiende el sarcasmo pues también se le dificulta la interacción social, cómo ser más o menos cuidadoso con alguien en ciertos momentos, etcétera. Y creo que, listo, e insisto, esos focos convivían, esas balanzas de validación y un poco más de censura dependiendo como de las condiciones, y a medida que va cambiando la serie de chicas, creo que había un tránsito en lo relacional, que era pues un poco lo que se esperaba, se ampliaba el círculo de amigos, se establecían relaciones a nivel romántico que antes ninguno de ellos tenía en principio, como que hay unas dinámicas de interacción que se supone para cada uno de los personajes, pero a la par se seguía haciendo énfasis como en esos pequeños elementos que Sheldon tenía aún respecto a ese entre comillas mal comportamiento previo con los demás. Entonces creo que era un poco eso. Si antes el énfasis estaba o podía generar esa ridiculez, ese humor a partir de esos comportamientos de Sheldon, ya como que al igual había una evolución del personaje, pero se seguía rescatando lo mínimo que quedaba de esa esencia, de esa posibilidad también de, si se quiere, explotar un humor a partir de ahí. Y al menos yo creo que en último término lo que yo vivencié fue como un tránsito no tan natural entre los focos, como esas balanzas, cómo se estaban realmente estabilizando a medida que va avanzando la historia, y por eso es como bien que Sheldon cambie toda esa perspectiva racional, pero a la vez tenía muy demarcados algunos comportamientos y que eran desde el inicio pues presentados desde esa forma de humor y lo que caracterizaba a Sheldon. Entonces uno a veces se sentía como desfasado, pero creo que en último término eso también implica el cambio de los personajes, porque es qué tanto puede cambiar sin dejar de ser el personaje que fue o el personaje que se reconoce, y más en una comedia de situación pues que se tiene que basar en patrones y en unas formas de interacción también bastante concretas, ganadas a partir de las temporadas. Pues esto ya sí hablamos como del formato, pero a nivel del personaje me sigue pareciendo muy interesante eso, como sí hay cosas que se cambian fácilmente, hay cosas que no se cambian tanto, y quizá el problema de Sheldon fue empezar a ser más normal, pero la pregunta es por qué valoramos tanto entonces las exageraciones afuera de norma que se cargaban en el personaje de Sheldon. Ahí hay una cosa que pues yo sé que estamos conversando un poquito más de Sheldon, pero cuando hablabas de esos cambios como no tan naturales, yo recuerdo inmediatamente es al personaje de Amy. Si ustedes recuerdan, cuando Sheldon la conoce, es básicamente la copia de Sheldon, pues es igualita, no tiene casi expresión emocional, no habla, tiene un montón de reglas todas rígidas, y si la miran cuando avanza, el cambio ya es así. O sea, no, de un momento a otro ya no es así. De un momento a otro ya le interesa más, es también eso que tú mencionabas, de empujar a Sheldon a que se mueva a otro lugar social con ella. Y ese cambio, por ejemplo, es uno de los que uno sí queda como, bueno, pues no sé de dónde salió, pero está bien, yo me muevo. Porque lo que hacen es empezar también a exagerar esos rasgos que, aunque están más desde lo normal, desde cómo una persona interactúa normalmente con otra, lo que espera del otro, lo exageran ya, por ejemplo, en cuanto también a la historia de ella, que empiezan a contar sobre la mamá que era súper pues como restrictiva, que la mamá no la dejaba hacer muchas cosas, la forma de vestirse, algunos comentarios. Entonces, como al enmarcarla más ahí, suavizan un poquito como esos cambios, que tal vez funcionan mejor para el formato. Entonces, es también cómo combinan el formato con eso que uno identifica fuera de lo normal, con eso que uno identifica como es gracioso o no es gracioso. Claro, pero yo creo que también, digamos que es fácil para nosotros como aceptar un poquito más ese cambio, porque también, lo que decías, ese cambio también ayudó como a reforzar un poquito el personaje de Sheldon. Entonces, si tiene una pareja, pues, o sí, una pareja pues sentimental que esté intentando movilizarlo a él, pues pues de esa interacción o esa dinámica que tienen un poquito más normal,
Entonces para nosotros también se nos refuerza como esa idea que tenemos de Sheldon, como él puede tener sentimientos, pero los expresa súper diferentes. Entonces creo que también es para nosotros, pues o fue más fácil como entender esa transición, digamos, de ella eh, en la serie, pues pues en las temporadas, porque también a Shelton le estaba, pues creo que reforzó un poquito más esas características de él y nosotros ver, porque una cosa también es la dinámica que tiene con los amigos allá, bueno, y cómo es una persona así de rígida en una relación sentimental. Entonces estamos como, creo que también fue por eso que es como más fácil para nosotros aceptar ese cambio que hubo del personaje de ella. Claro, pero creo que sí, no sé, es difícil calcular esa apreciación como entre los balances, porque sabes qué me haces pensar, pues en principio lo que manifiestan el cambio de Amy, pero también entonces del cambio de Sheldon, porque claro, es como si se estuviera moviendo constantemente entre el humor exagerado o el humor más narrativo que está dependiendo de las situaciones, y en ese punto se ubica Sheldon como en cierta mediación entre lo que era él desde sus particularidades más arraigadas hasta lo que calculamos como una interacción más normal, porque claro, Amy termina siendo ese polo emocional, ese que jala y venga usted. Entonces, ¿cómo me va a responder a mí como novio? Además, entonces, como la exigencia de ahí unas formas y unos patrones que son normales y que yo también quiero tener con usted. Y creo que cuando tú empiezas a manifestar, bueno, cómo entender el cambio de mí, también me hace pensar en el cambio de Sheldon, y me considero, pues Sheldon realmente tenía que ser un personaje de blanco-negro, de completamente exagerado y peculiar, a entonces ganar al final una normalidad en relación con todo esto que implica el vínculo con los otros, un vínculo romántico, cómo se ubica ese personaje tan particular, tan peculiar, perdón, en una relación romántica, antes del hecho de solamente tener relaciones sexuales en fechas concretas, esa planificación pues que se reconoce como fuera de lo habitual, y creo que eso también era una forma consecuente de presentar el personaje. Que eso enganche o no enganche en la audiencia, y dependiendo del tipo de la audiencia, pues es otra discusión. Pero creo que a nivel de esa caracterización del personaje, pues también hay unos juegos que uno comienza a ver como más sensatos dentro de lo que implica todo eso que se le brindó al principio desde un extremo tan claro, y cómo se va matizando, modulando, y en efecto lo que hablamos, como cosas que en definitiva difícilmente cambian o simplemente se matizan, insisto, se modulan, varían en su expresión. Entonces creo que eso también puede haber una riqueza, o puede, disculpen, generar una riqueza. Y claro está, valga la anotación, chicas, creo que ninguno nos hemos visto completamente las temporadas hasta donde pudiera sospechar, de modo que eso nos lleva a dar una visión quizá no desde la estructura narrativa y el balance completo, pero creo que sí estamos aquí viendo cómo entendemos esos personajes, e insisto, cómo empezamos a generar agrado, desagrado con características que habitualmente pues consideramos como anormales, incluso raritas, por nombrarlo de alguna forma. Bueno, y digamos que quería, pues ya me fui a pensar como en esas características que vos estabas mencionando del personaje como tal, y de lo que estamos mencionando inicialmente, de que a veces estos personajes pueden exagerar o minimizar o, pues, o modificar un poquito lo que realmente es, porque si bien pues entiendo lo que la serie ha querido mostrar es que Sheldon tiene como un diagnóstico de trastorno del espectro autista, Asperger, ¿cierto? Entonces, es como, quería pues como mencionar como esa parte de que entonces las personas que tienen Asperger son así siempre, o siempre van a ser tan funcionales, o siempre van a tener como esas características, porque pues se puede tender a eso. Pues ahorita Ale nos comentaba que
una paciente llegó y le referenció una serie, pues fue otra, pero le referenció una serie como, y mi hijo puede llegar a ser así. Entonces, pues creo que también es importante tener como en cuenta esas cosas. Creo que ahí también es importante como mencionar algo más que todo respecto a las series, pues y a este tipo de personajes, y es que también puede ser un arma de doble filo para las familias, para personas que conozcan así, y es porque o les puede generar unas expectativas que en cierto punto tal vez no sean realistas, porque como lo mencionábamos, ellos cumplen es una función dentro de su producción. O sea, Sheldon cumple una función de ser Sheldon y de generar risas para la comedia. No se va a mover más de ahí. Entonces puede que genere unas expectativas que si de pronto no se ven o no se llegan, pues entonces va a generar algo un poco más negativo. Pero al mismo tiempo creo que hay un punto muy importante con este tipo de personajes y es el verlos reflejados en pantalla también como ayuda, como lo decíamos, si vemos esa validación, empezamos a identificarnos, no solo con él, sino también con el entorno, con cómo reaccionan, qué hacen. Es una forma de que también estas cosas que para nosotros no son tan normales, se vean y las demás personas también aprendan. Se puede volver incluso algo más social de cómo empiezo a ver ciertos trastornos de los que no conozco afuera y cómo ellos pueden funcionar. Porque creo que igual también cuando hablamos de este tipo de enfermedades o de trastornos, la gente solamente tiene en la mente como un tipo de persona con la que no se puede hablar, con la que no podemos interactuar en nada, o que simplemente pues la idea que tenemos que es sentado haciendo como eso y nada más. Entonces creo que ahí podrían cumplir una doble función. Sería como puede ser uno o la otra. Yo creo que es sobre todo reconocer el lugar que tiene la representación en cualquier tipo de narración, desde literaria hasta las producciones audiovisuales, series, películas, y es lo que manifiestas en último término terminan siendo personajes dentro de una construcción narrativa y allí hay un objetivo y hay que entender eso. Pues como personaje es algo en concreto, pero es muy importante también reconocer, claro, cómo ese personaje puede estar situado con una condición, por ejemplo, el espectro autista o no, o puede categorizarse dentro de, sí, aquello que no consideramos tan normal o que siempre hemos incluso presentado socialmente o que hemos considerado rayando la estigmatización. Como, ay, no, incluso, ¿qué tanto en esas referencias si mi hijo puede ser así? Hay un miedo a qué va a pasar con él. Es que entonces, si es X o Y, si tiene X o Y trastorno, si va a ser funcional socialmente, no, pero ¿quién define esa clase de funcionalidad? Entonces, creo que en principio es al menos dar lugar a reconocer que esta clase de personas sí están ahí y están ahí con una interacción con los demás y también pueden, por supuesto, desarrollar básicamente experiencias y una vida, si se quiere decir de esa forma, con sus condiciones en particular, pero hay que ver y ya hay que ir mucho más al detalle, pues yo creo que nunca el cine o una serie va a ser realmente suficientemente instructiva, a menos de que sea muy cuidada respecto a lo que implica tal condición o un trastorno, porque incluso miren, empezamos a jugar con la balanza de qué es trastorno, qué es condición, por ejemplo, cuando hablamos del espectro autista, hablamos más particularmente de condiciones por eso, porque son, digamos, sin entrar a mucho detalle porque no es el objetivo del espacio, pero es una condición particularmente porque hay unas características con las que el chico empieza su desarrollo que están justamente condicionando, por eso condiciones su desarrollo. Entonces no es algo que necesariamente se hable del trastorno, sino desde unas características individuales de desarrollo en términos sociales y otra clase de esferas o contextos. Entonces creo que es, insisto, reconocer la representación como, ve, qué bien preguntarme por el hecho de que estas personas estén ahí afuera, pero ahora qué concepción tengo y si incluso una representación, insisto, literaria, de ficción y una narración concreta me puede realmente dar una idea más sensata de lo que implica tal condición, tal trastorno. Para cerrar, chicas, no sé si conocen, hubo una polémica porque la cantante Sia estaba haciendo un documental sobre autismo en particular y al parecer toda la producción estuvo guiada a partir de la asesoría de una agencia sí para el autismo, pero que es supremamente criticada
porque establece un poco pues una malversación de lo que implica realmente el autismo, y eso llevó a que se tuviera que retirar, que el documental pues finalmente no pudiera estar publicado como se pretendía, porque todo el mundo empezó a saltar. Había una exageración de las estereotipias, perdón, de lo que realmente el chico autista hace y cómo se relaciona con su entorno, ¿no? Y muchas personas era como, no, así no somos, pues autistas en particular, como no, así no somos, tenemos nuestras particularidades, pero también hay más similitudes que diferencias, que yo creo que eso es un poco lo que estamos viendo con Sheldon. Si intentamos como situar esas relaciones, esa exageración muy al comienzo y cómo luego se va matizando, es como, ve, no, es que Sheldon también es próximo a nosotros, no solamente próximo a nosotros porque tiene amigos y los amigos se lo aguantan, sino porque sí, puede tener relaciones de amistad como habitualmente uno las conoce. Entonces creo que es ir jugando con esos niveles de, bueno, yo también qué tan consciente soy de esos estados, de esos trastornos, de esas condiciones y lo que veo en la televisión, que creo que es una pregunta como que no se puede hacer con muchas cosas. Sí, pues precisamente recordando con lo que tú estabas mencionando de que tiene que ser una producción que sea muy fiel a ciertas cosas, recordé que ahí hace un tiempo, pues lo vi, realmente no tengo un dato muy exacto, pero hay un estudio, pero con estas películas que son más que todo de asesinos o de personajes que normalmente uno cataloga, perdón, como psicópatas o sociópatas, en el que se cogieron muchos personajes. Principalmente pues recuerdo que está Hannibal Lecter y otros asesinos de ese tipo, en el que lo que intentaron hacer es como si fuera una especie de checklist de ese tipo de trastorno psicópata de una persona que puede llegar a hacer eso y que no siempre va a suceder, diciendo qué tan similar lo es o no de todos esos personajes. Precisamente lo que pasa es que aparece, pues, o la conclusión a la que llegan es que la persona que más se parece, el personaje que más podría parecerse es de una película que se llama Sin lugar para los débiles. Pero sin embargo, sí recuerdo que también lo que mencionaban era como, este es el que más se acerca. Aún así, no es algo fijo y no es que todos se vean de esa manera o que todos vayan a hacer lo mismo. Entonces, y lo que mencionas, por ejemplo, con lo del documental y con lo de que la idea también es como de que haya más similitudes que diferencias, porque creo que entonces cuando hay una producción audiovisual es muy importante revisar muy bien qué es lo que quiero mostrar. Y está bien que quiero que cumpla una función dentro de mi producción, dentro de mi serie, lo que sea, pero que al mismo tiempo tengo que tener muy en cuenta cómo impacta la población que estoy tratando de mostrar. Porque creo que es al fin y al cabo entonces también lo que pudo haber pasado con el documental decía, pues que realmente no tenía conocimiento, es qué tanto estoy impactando lo que quiero mostrar, en especial si estamos hablando, por ejemplo, de un documental, porque eso es otro punto que me parece muy importante. No es lo mismo hablar de un personaje ficticio como los Sheldon a pensar que yo voy a hacer un documental sobre cierto trastorno en donde no tomo en cuenta eso otro a lo que voy a impactar. Es muy difícil, pues como hacer algo fiel, pues y es que ni siquiera uno contando pues como una historia podría como abarcar todo, como todas las características, o hacer algo pues como súper fiel a lo que uno quiera pues como hablar pues de psicológicamente hablando, ¿cierto? Y tampoco tenía idea pues de lo del documental. Sí, chicas, estaba pensando particularmente si en efecto el dato concreto es que sea un documental. De hecho, aquí estaba revisando porque nuevamente hemos también citado como ese criterio de qué clase de producción es la que estamos revisando y cómo esa producción también genera ciertas condiciones para la presentación del personaje. Entonces, en principio, como conozco la noticia con superficialidad, disculpen referirme a ella, cierto atrevimiento a hacerlo de esa forma general, pero se identifica como película, pero me parece que viene el caso porque en efecto, la polémica estuvo situada en la fidelidad que se le asignó y con la que se promocionó lo que fue esta producción, pero que finalmente se termina cumpliendo, no por una representación, sino por una falta de representación, disculpen, sino por una sobrepresentación. De hecho, pues todo está personificado con esta bailarina que tiende a trabajar con Sia, pero en definitiva es, de nuevo, claro, importante comprender el género, pero que está situando allí en términos de la representación, que es un poco lo que estamos conversando. De hecho, también de manera muy puntual sobre la película Fragmentado,
hay muchos comentarios que hay directamente, por ejemplo, divulgadores que uno puede encontrar en YouTube respecto a al trastorno de personalidad disociativa, que es el que habitualmente conocemos como personalidad múltiple, pero incluso estas personas comienzan a generar un debate de cómo debieran ser nombrados o cómo debiera ser nombrado su trastorno, por lo que implica referir esa múltiple personalidad y cómo ha sido representada constantemente en el cine. Y entonces en particular vemos que no solamente tiene que estar situado en términos de este trastorno de la personalidad en concreto, sino que genera un poco esa relación con el trastorno, con la enfermedad mental, situadas de la criminalidad y la posibilidad de hacer daño a otros, es decir, se concibe como un riesgo. Y aquí empezamos a jugar con esa doble cara que se puede situar con las representaciones, y creo que las representaciones de todo, pues uno podrá hablar en términos de salud mental, pero también hay representaciones que se reclaman a través de la comunidad LGTB, etcétera. O sea, siempre estamos como en ese juego del cine para qué está, la literatura, las narraciones para qué están, y en particular digo una doble cara porque entonces vean, iniciamos hablando de validación, de un contexto condescendiente, por ejemplo en el caso de Sheldon, y estamos hablando ahora de la posibilidad de estigmatizar o de generar una representación completamente marginal, o que puede generar marginación para personas que sufren determinada condición o trastorno. Entonces ahí nuevamente volvemos. ¿Por qué hacer esa anotación de es ficción? Recordemos que cuando es ficción hay unos asuntos que se pueden desdibujar respecto a la manifestación real, y es bueno en principio. Entonces tengamos también ese cuidado, porque es ficción no solamente en la medida en que, bueno, es muy exagerado, quizás no sea así, sino en la medida, pues realmente los sentimientos que yo puedo comenzar a tener en términos de repudio, de miedo, de temor, hasta qué punto pueden estar fundamentados con esas representaciones. Y acá es muy curioso porque estamos sobre unos casos muy concretos que nos pueden llevar a pensarlo en cuanto al otro, en cuanto a mi hijo, en cuanto a este amigo que conozco, o a ese imaginario que tengo de las personas autistas, ese imaginario que tengo de las personas con trastorno disociativo de la personalidad o de la personalidad disociativa. Pero ¿qué pasa cuando la identificación también está en uno? Y no solamente en la identificación como lo hablábamos en términos de, qué chévere hacer eso, que se hace aquí porque esta persona tiene unas condiciones particulares, parece que tiene un trastorno, una condición específica no muy normal, sino venga, ¿y qué tal cuando yo soy el que me estoy viendo representado en ese trastorno? Cuando yo soy el que digo, bueno, quizá estas compulsiones que pareciese tener Sheldon, yo también tengo algunas similares en términos de los gérmenes, y además porque ahí también está, por supuesto, lo del trastorno del espectro autista, pero un poco más esa dimensión del obsesivo compulsivo, un TOC en cierta medida. Pues habría que ver el por qué y demás, pero creo que son imaginarios que muy fácilmente se construyeron a la luz de este personaje. Entonces, de nuevo, o sea, no es un asunto de relación con el otro, si estigmatizo al otro, pero ¿qué pasa cuando esa representación me estigmatiza a mí mismo y por mí mismo? Creo que es delicado, por supuesto, estar analizando esos diferentes niveles de lo que consumimos y lo que termina generando, sobre todo en el ámbito de la salud mental, que pues claramente es el tema que también nos compete como profesionales en psicología, y que ha tenido, creo que a nivel histórico, bastante estigmatización, sobre todo también en nuestro medio. Bueno, y creo que lo último que mencionas es bastante importante, en el sentido de lo que nos puede generar un personaje o una persona o una historia, etcétera. De lo que hablemos, no solamente de los estigmas que nos puedan generar, sino también qué tanto nos podemos ver reflejados sí, como yo qué tan identificado me puedo sentir con los personajes o con una historia, y también cómo esas cosas a veces nos llevan a literalmente como hasta autodiagnosticarnos, como, no, entonces yo también soy súper obsesivo, etcétera. Entonces, creo que también me parece muy chévere que este espacio también pueda, digamos, llevarnos a eso, como a identificar esas diferentes cosas y de todo lo por lo que pasamos pues en este rato de validación y de un montón de cosas que hablamos. Sí, en función de lo que estabas diciendo, creo que de nuevo pues nos lleva a ver una perspectiva de cuando el personaje termina siendo más que el personaje.
en términos de esas representaciones que generan y digamos toda la discusión que puede habilitar, porque Ana lo manifestaba, pues pudiéramos bien hablar de Thanos, pudiéramos hablar de Joker, que creo que también se nombran así de manera muy concreta de paso, porque sabemos que han tenido, digamos, cierta repercusión a nivel general en los últimos años por las películas y bueno, también todo lo que ha generado el mundo de los cómics y los superhéroes en particular a nivel del cine. Pero voy un poco a eso porque, bueno, entonces uno pudiera decir, incluso con lo último que decías, Diana, autodiagnosticarse, hasta qué punto Sheldon debió recurrir a un psicólogo, no, y comenzar un poco como a enarbolar todo el análisis de la historia desde una perspectiva que puede ser hasta psicologizante en extremo. Creo que en definitiva este no es el espacio y se planteó como tal, es una charla, pero es una charla que nos permite, insisto, comprender cuando el personaje va más allá del personaje y poder quizás situar desde comentarios, desde la recepción de la serie como tal, de la película como tal, hasta esas repercusiones que puede tener directamente sobre nosotros. Pues insisto en particular aquí en un ámbito psicológico porque somos psicólogos hablando en principio, pero creo que sí manifiesta un punto de partida para lo que puede ser este espacio y me parece, insisto, un formato bastante atractivo e interesante en relación con pensar eso, porque estos personajes son llamativos y hasta qué punto ese personaje pues termina yendo más allá del personaje, o sea, no solamente algo que vemos una vez en pantalla, la risa y ya está, sino que sin duda sí puede tener o generar ciertos parámetros, ciertas representaciones a nivel cultural y social que está, digámoslo, simplemente bueno conversar y analizar. Que las opiniones son bastante importantes en esta clase de situaciones y además que nos acercan más a la cotidianidad, a hablar con un lenguaje un poco más tranquilo, que nos podamos entender y digamos que este fue el propósito, digamos, con estos videos o con estos espacios, ¿cierto? No hablar tanto desde el lado psicológico como lo estábamos haciendo con otros formatos o con otras clases de temas. Y la idea es como eso, que juguemos entre ese cotidiano, como nos vemos nosotros y de que a veces hablamos con nuestros amigos y que podamos tocar pues como temas de esta clase. A mí me pareció muy chévere en la serie y es el proceso de cambio, ¿cierto? Cuando hablamos de un proceso de cambio se necesitan muchos factores, sabemos que es con el tiempo, hablando pues como de procesos psicológicos, pero en este aspecto tal vez se vio cambios drásticos, también obviamente sabiendo que la serie tiene un objetivo claro y es una audiencia. Entonces es como también desde esos de pronto exageraciones y esos elementos también se pueden ver perspectivas necesarias de lo que es una persona, ¿cierto? Entonces, como no somos iguales en un periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces, cómo vamos cambiando a lo largo, digamos, de nuestras situaciones, de nuestras experiencias, cómo esas experiencias nos generan aprendizajes y cómo también podemos generar transformaciones. Entonces, me parece pues como chévere cerrar con esa parte y qué bueno pues como que pudimos estar conversando en este espacio y gracias a ustedes pues como por ver hasta el final. Sí, muchísimas gracias a Dani por acompañarnos en este experimento también. Fue chévere. Creo que sí cumplió un poquito como el objetivo que era pues hablar no tanto desde el rol del psicólogo ni nada de eso, sino también como hablar un poquito pues como de estos personajes o historias pues que pueden ser llamativas para nosotros y bueno, no, pues también piensen como con la pregunta que inició Ana y que nos hizo y es, bueno, ¿y a ustedes qué les da risa o qué los hace reír de Sheldon o de la serie pues en general? Bueno, chicas, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Espero, por supuesto, poder participar quizá en otras sesiones, porque la idea también es generar como ese conversatorio, si se quiere, ese diálogo entre diferentes puntos de vista. En principio, contar con personas quizá que también conozcan de un lenguaje audiovisual y narrativo. Creo que eso puede enriquecer la discusión y espero que también haya una buena recepción como de lo que este espacio es y no sé si ustedes lo manifiestan, pero en
definitiva, pues cuando uno publica algo siempre lo supedita como a la interacción con, en este caso, las personas que están visualizando el video. Entonces poder manifestar qué les parece la idea, si considerarían algunos aspectos que se puedan introducir en el formato. No creo que sería también valioso para este espacio, y si no estoy como invitado, pues estaré también atento de lo que estén haciendo. Súper, gracias Dani. Entonces, bueno, sí, todo lo que dijo Dani y muchas gracias de nuevo Dani por acompañarnos. Bueno, chicas, hasta luego. Chao. Hola, estamos entonces hoy porque creemos que... Crónica de una muerte anunciada. No, ¿cómo salió? Es que, bueno, Alejandra inició la grabación. Dale. No me presiona, no quiero volver al primer semestre.